Y seguimos entre ustedes y nosotros en M1220. Y ahora tenemos para seguir hablando del tema económico que estábamos hablando recién con Gustavo Bazán, eh, pero también hablar de otros temas que hemos ya tratado con Milman, con Jerry Milman y con Miguel Ángel Toma, vinculado con el avión iraní. Vamos a hacer una conversación un poquitito más extensa ahora con Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, la Administración, la Auditoría General de la Nación, y el disparador de la nota en realidad es simplemente un recordatorio que este año se cumplen 30 años de la sanción de la ley 24.156 de Administración Financiera, que es una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. Es el disparador de la nota, pero queremos conversar contigo, Jesús, buenas tardes, sobre cómo ves la situación económica de la Argentina a la luz del incumplimiento que vamos a tener con el Fondo Monetario, por el abultado déficit fiscal, por la inexistencia de reservas para poder afrontar los pagos que tenemos que hacer. Esto que dijo la presidenta del Festival de Importaciones, o la vicepresidente. Queríamos conocer tu opinión sobre estos temas. Hola, buenas tardes. Estoy con Osvaldo Pérez San Martino, un viejo amigo tuyo también, como yo, y Ezequiel Domínguez. ¿Qué tal, Ezequiel, Osvaldo y Jorge? Gusto saludarlos. Buenas tardes. Hola, gusto de tener la oportunidad de conversar un rato. Me hiciste muchas preguntas, pero voy a tratar de ordenar un poco la conversación, si me permites. ¿Cómo no? Vivimos un momento global de volatilidad y de incertidumbre. Eso es un dato de la realidad. Una humanidad que enfrenta la pospandemia y una guerra. Y eso tiene impactos, sin duda, en todos los países del mundo. No importa cuán estén integrados al mundo, impacta en todos. En la región de América Latina, la pandemia produjo graves consecuencias, notables, diferentes, si se quiere, en intensidad. Con menos del 10% de la población mundial, América Latina padeció un tercio casi de los casos del mundo. Y en nuestro país, la pandemia también tuvo consecuencias, con la extraordinaria caída de la actividad económica del año 20, derivada de la suicida decisión de tener un confinamiento como casi ningún otro país del mundo. Eso produjo consecuencias. La caída de la actividad económica fue 3 veces el promedio del mundo, 3 veces el promedio global. Y al mismo tiempo tuvimos, como digo, un confinamiento que fue casi 50% mayor que el promedio del mundo. Y tuvimos incremento de la pobreza. En la Argentina la pobreza creció en el año 2020 3 veces lo que creció en el promedio de los países de América Latina. Entonces la gestión de la pandemia fue mala, muy mala, y tuvo consecuencias. ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque al mismo tiempo la guerra produjo consecuencias en términos del reordenamiento del orden global, pero también en las variables económicas. La combinación de los dos tiene consecuencias. Primer dato que hace difícil, por no decir imposible, de imaginar que esto podía suceder, lo que está viviendo en la Argentina, es tener presente esto que te voy a decir, Jorge. En la historia de la nación argentina, desde 1810 a la fecha, nunca hubo un contexto de internacional de precio de nuestros productos de exportación comparado con los precios de nuestros productos de importación como el que vive hoy la nación argentina. En nuestra historia. Si uno mira toda la historia de la Argentina,
desde 1810 para acá, nunca estuvimos tan favorables precios internacionales de nuestros productos de exportación comparado con los productos de importación. ¿Vos te acordás cuando vos y yo éramos chicos y escuchábamos al profesor Prebisch, Sí. distinguidísimo economista, que desarrolló el problema de América Latina era que el deterioro secular de los términos del intercambio? Bueno, lo cierto es que hoy la Argentina está mejor que nunca en su historia. Y si querés, para ponerlo en términos relativos, está un 60% mejor que lo que vivía la Argentina, ponele, en el año 85-86. Entonces es inimaginable que en este contexto, con casi 90.000 millones de dólares de exportaciones, no se incrementen las reservas del Banco Central. Y la razón es una sola: la devaluación de la palabra presidencial, la desconfianza social en las autoridades institucionales consagradas, la conflictividad hacia el interior del oficialismo, las disputas internas, las parálisis en la toma de decisiones, que produce la incertidumbre política que tiene, como decía otro distinguidísimo economista argentino, Julio Hipólito Olivera, la incertidumbre tiene consecuencias más perjudiciales y más gravosas que los propios errores de política económica. Y así estamos. Jesús, aprovecho esto que decís para preguntarte por tu conocimiento y por tu vasta experiencia. Más, lo hemos comentado varias veces en el programa. Yo no recuerdo, por lo menos en las últimas décadas, un gobierno que tenga en su interior, hablo del Poder Ejecutivo, un contragobierno, es decir, una suerte de oposición interna que hace que todas las decisiones fundamentales estén bloqueadas, porque ni siquiera en el conflicto que hubo en el seno de la alianza, esto se dio porque, bueno, una parte se fue en su momento, la situación era por cierto, muy complicada, pero ahora hay uno está a la deriva. El presidente aparece diciendo cualquier cosa, son impulsos, pero que no se concretan en ninguna acción determinada. ¿Vos recordás algún ejemplo similar? Bueno, eso me lleva a hacer un señalamiento. Nosotros vivimos una anomalía política extraordinaria, que es para los libros Guinness, que es la vicepresidenta nominando las dos posiciones políticas más importantes de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa anomalía hace recaer la titularidad del Poder Ejecutivo en un dirigente o un señor, un funcionario, que a diferencia de los otros presidentes peronistas que conocimos desde el año 83 hacia aquí, es un presidente que no tiene el liderazgo social que supo tener Cristina Kirchner o Carlos Menem, siendo tan distintos, ni tampoco el liderazgo partidario que supieron tener Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Se trata de alguien que no tiene un reconocimiento ni de la dirigencia partidaria peronista y tampoco socialmente. Y entonces eso genera una situación de este gobierno dividido, porque hay un gobierno dividido donde iniciativas del Poder Ejecutivo no son atendidas por el Congreso. Es muy conocido el caso de el Procurador General de la Nación. Yo agregaría el pliego de la directora de la AFI y también incorporaría el presidente del Banco Central, que no han tenido oportunidad de ser tratados, su aprobación en el Senado. Diría también que hubo sanciones de leyes, iniciativas de legisladores que no eran de proposiciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el llamado impuesto a la riqueza. Y al mismo tiempo hubo sanciones del Senado que no fueron aprobadas en diputados por oposición incluso del propio bloque oficialista. Entonces lo que quiero decir es que hay un bloqueo entre dos poderes
y al mismo tiempo ese bloqueo llega a algunas instancias del tercer poder, el Poder Judicial, con algunos avances que han generado situaciones muy complejas y muy complicadas y muy adversas para la calidad institucional. Todo esto para decirte que efectivamente que estamos frente a una parálisis del gobierno en el sentido amplio de los tres poderes, derivado de aquella anomalía política original que yo creo que explica buena parte de lo que nos pasa. Vos sabrías, perdón, sí. Jorge, no tiene... No, en este marco también se me pasó como un flash el resultado de las pruebas Aprender, que realmente revelan la mediocridad de la enseñanza en Argentina. Yo recuerdo que, bueno, vos y yo fuimos a colegios de excelencia, ¿no? Con mi compañero San Martino fuimos al Nacional Buenos Aires, vos fuiste al Pellegrini, creo, o sea que, y fuiste a la UBA. Hoy no está esa excelencia, pero no eran islas, porque me acuerdo que en época nuestra había comerciales y bachilleratos, qué sé yo, Mariano Moreno, el Mariano Acosta, bueno, ese era magisterio, pero había una cantidad, Hipólito Vieites, que era comercial. Hoy no se ve eso también es otro déficit que estamos teniendo, ¿no es cierto? El resultado de las pruebas alternativas es patético, no conocen la regla de 3 simples los chicos cuando terminan en la primaria. Sí, es dramático y que tiene que ver agravado con la suicida decisión de la pandemia, que forma parte de una gravísimo error, que tiene que ver con formular políticas públicas al impulso de la encuesta y no al impulso de la seriedad y del saber científico. Que vamos a decirlo de otra manera, Jorge, si te permitís, los gobiernos populistas se caracterizan también, no importa en qué geografía estén y en qué latitud ideológica se encuentren, por un racimo de coincidencias. Primero, descreen del saber científico independiente. Segundo, desoyen, no valoran las mejores prácticas internacionales. Y en tercer lugar, tienen un estilo de gobierno que pretende regimentar las sociedades del poder, en lugar de alentar gobiernos cooperativos. Y eso es lo que nos pasó, y esas son las consecuencias que estamos pagando. Y pareciera que esta tensión se profundiza en muchas partes del mundo, y en América Latina en especial, entre populismos de izquierda y de derecha, ¿no? A veces se dan en la segunda vuelta opciones en las que uno no sabría con cuál quedarse, porque en todas se dan esos ingredientes que vos también describías. Colombia. Por eso es que nosotros una y otra vez tenemos que recordar aquella sentencia del presidente Alfonsín que decía que la política también es docencia, y nunca dejar pasar la oportunidad de recordar que existe una asociación directa, una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales en un determinado momento en un país. Que si alguien tiene dudas sobre esta afirmación, piense cómo se explica entonces la diferencia de recorrido entre Costa Rica y Nicaragua. No importa si el dictador de Nicaragua se llame Somoza o Ortega, y sin ir más lejos, miremos a nuestro Río de la Plata y la diferencia que existe entre Uruguay y la Argentina, donde fue posible nuestros hermanos uruguayos reducir la pobreza, reducir la desigualdad y crecer, y nosotros desgraciadamente no estamos en ese camino. Nos dejaste con la boca abierta a todos, porque realmente uno, y sobre todo cuando citaste la frase de Alfonsín, me vino a la memoria aquella otra frase de Moisés Levenson: doctrina para que nos comprendan, conducta para que nos crean. Y uno habla, qué lejos quedó todo eso, ¿no es cierto? Porque, y Alfonsín mismo que decía, no sigan hombres, sigan ideas. Hoy parece que son todos ismos, o sea, ya se ha perdido esa riqueza que tenían los partidos políticos en su debate interno, en sus, más allá que
siempre recordamos tu famoso libro Tomar Partido, ¿no? Pero más allá de eso, hasta era saludable, porque en las internas se debatían ideas, se debatían no solamente los personalismos, a ver quién ganaba tal o cual parroquia, sino qué lejos quedó todo eso, ¿no es cierto, Jesús? Bueno, sin poner nostálgicos, ¿no? No, para nada. Yo creo que tiene que ver, es una elección de futuro, para el futuro. Aquellos países donde se progresa, donde las instituciones son fuertes, y en la democracia, en el sistema democrático, es inimaginable que existan sin partidos políticos, así como es imposible que haya partidos políticos sin democracia. Entonces, fortalecer los partidos políticos es fortalecer las instituciones de la democracia. Y por eso es el esfuerzo que vos conocés muy bien, que llevamos adelante en la Fundación ALEM, con expertos, académicos y profesionales y de todas las disciplinas, produciendo políticas públicas para la discusión y el debate social. Sí, por eso el riesgo que vemos en la Argentina es que esta hipertrofia, digamos, del estatismo, de la presión tributaria desbordada, de leyes laborales demasiado rígidas, de la falta de clima de negocios, traiga como aparejada una reacción de discursos que promueven la mayor libertad de los mercados, etcétera, menos déficit fiscal, pero que no lo hacen al amparo de instituciones sólidas. Parece que ellos también descreen de las instituciones y como tienen recetas más, que llegue una persona y con 2 gritos va a resolver toda la situación del país. Por eso insisto con este punto. El sistema político condiciona los resultados económicos de una sociedad, y el sistema político ideal, deseable, es ese que combina un pilar democrático donde la votación es la única fuente legítima de poder, de elecciones limpias y libres, un pilar también liberal donde estén consagrados los derechos de las personas, y particularmente de las minorías, y un pilar republicano donde la división de los poderes, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas y el control serán la larga masa que haga posible construir una sociedad de progreso social. Jesús Rodríguez, ¿qué tal? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo venía siguiendo muy atento tu tesis, que es que la división política se trasladó a la administración pública, y quería ver si me podés contar un poco más vos qué es lo que estás viendo, porque yo vi que en muchos casos, el ministro es de un color, el secretario de otro, el subsecretario responde a una persona y el director a otra, y eso es lo que está generando la traba de la administración pública, que hace que aunque haya técnicos buenos en cada una de esas áreas, se trabe la administración. Vos que tenés la mirada ahí por sobre todo la administración nacional, ¿se ve reflejado así o es algo que pasa solamente en algunas áreas? Absolutamente, y si no, miremos el problema que hay con las consecuencias de la suicida política de congelamiento de tarifas que llevó adelante esta administración. Porque si hay algo en lo cual la responsabilidad es 100%, sin ningún tipo de duda, de la administración del gobierno del presidente Fernández, es el desquiciado sistema de tarifas que hoy tenemos. Porque cuando asumió, no había problema con los subsidios. Las tarifas estaban prácticamente alineadas. Y la decisión de congelar es una acción facilista y demagógica, nos trajo aquí donde, para empezar, no tenemos gasoil. Hay casi 20 provincias de Argentina que no disponen de combustible. Y una situación gravísima donde podríamos estar exportando y no lo hacemos porque no estamos teniendo la infraestructura necesaria. Y eso pasó porque hubo quienes querían salir de esa absurda decisión del congelamiento y otros que se negaban, y así tenemos lo que hoy tenemos, resultado de estos bloqueos hacia el interior de las propias unidades ejecutoras de los ministerios del gobierno. Jesús, muchísimas gracias, y ya ves cómo te tenemos alquilado en el programa, porque siempre es muy bueno escucharte. No voy a ser
algunas alabanzas porque son hacia tu pensamiento político, porque van a decir que surge del afecto, y no surge del afecto, sino que surge realmente que es un placer siempre escucharte. Incluso algunas de tus expresiones con Osvaldo las copiamos cuando tenemos que hablar en alguna charla. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Jesús. Al contrario, un abrazo a Ezequiel, Osvaldo y Jorge. Gracias, un abrazo. Buenas Chau. tardes. Chao, Gracias, chao. hasta luego.